Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Salamanca, el pastor Walter Espinosa, la hermana Mericia. Damos gracias al Señor por la invitación que nos han hecho en este día muy especial. El que habla es el pastor Marcos Enmache, mi esposa Juliana Tapia, y nosotros se nos ha invitado a predicar el tema la iglesia local y la preparación de niños en la obra misionera. Y para empezar este mensaje vamos a poner como fundamento la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7 y el 11 y el 18. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si hemos entendido lo que dice la palabra de Dios, es Dios el que acomoda a cada uno de los miembros en la iglesia como Él quiso. Es el Espíritu Santo el que trabaja en la iglesia como Él quiso. Otra vez es Dios el que trabaja en la iglesia como Él quiso. Dios nos prepara, nos capacita y nos llama para un ministerio especial. Y eso lo encontramos en 1 Samuel, el capítulo 3, versículos 8 al 10, Dios llamando a Samuel. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y se te llamará, y sí te llamaré. Dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahí está Dios llamando a Samuel. Si no hemos leído desde el principio, al menos tenemos la idea. El joven Samuel ya estaba ministrando, ayudando en el templo al sacerdote, al profeta Elí, durmiendo en el templo, quizás a las puertas del lugar santísimo. Y Dios está llamándolo 3 veces a Samuel. Y Elí, sabiendo que Dios es el que lo está llamando a Samuel, le dice: la próxima vez que te llamen, ponte de pie y di: habla, porque tu siervo oye. Qué hermoso ese ejemplo, cómo Dios está llamando a las personas y cómo tenemos que estar atentos al llamado de Dios. Ahora, Pablo, hablando de Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Encargándole Pablo a este joven pastorcito, dándole pautas, dándole instrucciones, cómo es que debía ser su conducta ante la iglesia y cómo preparándolo Pablo a Timoteo para un ministerio excelente como para Dios. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, los versículos 8 al 9, dice la Biblia: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Acá dice en el versículo 9, Pablo le dice a Timoteo que Dios o Jesucristo nos ha llamado, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no vio nada en nosotros en el momento de poner sus ojos sobre nosotros, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Si cuando yo tenía 14 años o 20 años por ahí, alguien me hubiera dicho que yo iba a ser un pastorcito del Señor, yo me hubiera reído, porque yo era muy rebelde para Dios, yo era muy duro para las cosas de Dios. Y amados hermanos, Dios nos está encargando a nosotros, ahí a la iglesia, ir y salir y buscar a la gente.
Así como los buscadores de oro salen, se meten en lo profundo de la selva y empiezan con sus dragas a trabajar entre los árboles, entre el lodo, entre la tierra, y vienen las máquinas y los taladros entran en las profundidades del mar y taladran las rocas, y en un trabajo muy difícil, un trabajo muy cansado, muy tedioso, pero cuando llega la noche y cuando ellos ya han limpiado el oro y están pesando en sus balancitas el oro, están contentos y se olvidan de todas las dificultades que se les presentaron por el oro que han conseguido. Seguramente trabajar con niños no es nada fácil. Demanda mucho tiempo, es muy peligroso, muy riesgoso en esos tiempos trabajar con niños, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que aceptar ese desafío y la iglesia tiene que salir más allá de sus puertas, más allá de su comunidad y ir y buscar a estos niños. Hay cientos, por no decir miles o millones de niños que necesitan la palabra de Dios hoy en día en estos tiempos que estamos viviendo. A veces, mis amados hermanos, nos contentamos nosotros en que vienen los hijos de los hermanos a la iglesia y a ellos hay que poner los maestros, llevarlos a la escuela dominical. Y que ellos merecen la palabra de Dios, mis amados hermanos, cuán equivocados estamos verdaderamente. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no se reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos a los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y le presentaban a los niños para que los tocasen. Los padres, cuando sabían que estaba Jesús, traían a sus hijos y querían que el Señor bendiga a sus niños. Pero los discípulos, en vez de allanar el camino, dice que ellos reprendían a los padres, reprendían a los niños y los botaban. Y a veces nosotros, mis amados hermanos, en vez de ir y colaborar y traer a los niños, hacer la obra de Dios en el corazón de los niños, quizás no los botamos, pero tampoco los traemos. Al ver esto, dice el Señor Jesucristo, se indignó. La palabra indignarse es llenarse de ira, de cólera. Porque ellos no podían, pues, botar a nadie. A veces nosotros hacemos esta distinción de decir, los niños no nos interesan, o pónganlos a un costado, hermanos. Pidamos perdón a Dios si estamos tomando esa actitud o tenemos esos pensamientos. Y el versículo 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No sé si el Señor abrazaba a sus discípulos continuamente, no sé, pero acá mostraba una ternura plena. Quizás todo el amor de Dios, hermano. Qué hermoso hubiera sido ese cuadro, ver ese espectáculo. Que el Señor tomando, abrazando a los niños, poniendo la mano sobre ellos, los bendijo. Qué hermoso. Y para terminar, queda también una obra. Cuando el Señor Jesucristo resucita y cuando se aparece a sus discípulos vez tras vez, en San Marcos 16:15, Él les da una orden. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias. Y les dijo, id por todo el mundo. Hay que salir, hay que caminar, hay que buscar. No nos quedemos sentados, adormecidos, aletargados en nuestro templo. Qué bonito salir, buscar, ganar, traer. Como los discípulos cuando salen de 2 en 2, los primeros 12. Como después los 70 que salen de 2 en 2, vienen contentos, vienen felices ellos del trabajo que han hecho. Hermanos, tenemos que salir a buscar a esos niños también. El Señor Jesucristo les dijo, id por todo el mundo, vayan, caminen y busquen. Y dice, prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Se da cuenta? Ahí están incluidos los niños también. Prediquemos a los niños, busquemos a los niños. Tenemos algunos ejemplos, al menos de los varios que tenemos. Uno, el más prominente, quizás Luis Enrique González, el pastor de la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor, la segunda iglesia que hemos fundado con la ayuda del Señor. Ahí Luis Enrique era niño, venía niño a la escuela dominical, trabajaba desde niño tremendamente. Y el Señor lo llamaba a Luis Enrique. Hubo un tiempo en donde Luis Enrique se nos desapareció como 2 años. Tenía 15, 16.
Y luego, saliendo un día de la escuela dominical con mi esposa, con mis hijos, lo encontramos en una loza deportiva jugando con sus amiguitos. Nos detuvimos y lo pusimos a Hugo, a Samuel, a Luis a jugar con ellos. Y luego de jugar conversamos y le invitamos a la noche al culto. Y Luis Enrique vino a la noche al culto y se quedó con nosotros hasta el día de hoy. Luego Dios lo estaba llamando, igual que a Samuel, se fue al seminario. Y cuando estaba en el seminario, un año fue a apoyar la obra en Lircay, cuando era una obra bautista de la Iglesia de Salvador. Y otro año fue a apoyar en sus vacaciones a Tacna, la hermana Berta Mamani, preparándolo Dios, capacitándolo. Cuando salió del seminario, un año fue mi copastor. Y al año siguiente estaba al frente de la iglesia, de la obra, con un montón de jóvenes de su edad. Estos jóvenes se han casado, ahora tienen hijos y es una iglesia que está creciendo. Y Luis Enrique está creciendo y él da gracias a Dios. Quizás él no tiene un buen sueldo como pastor, pero él está sirviendo a Dios y se siente contento. Y el último caso, el de mi hijo Ángel. Cuando yo estaba mal con diabetes, yo iba acá en la iglesia en Cangallo, en esta obra misionera, tenemos 3 escuelas dominicales. La primera en la misma Cangallo, la segunda en la casita en Ampliación Cangallo, que se ha dividido como otro asentamiento humano, ahí tenemos maestros también, y la tercera obra en otro asentamiento humano, a media hora César Vallejo, y ahí yo iba. Y tenía un grupo de 20 niños, 18 niños. Luego empezó un campeonato en la loza deportiva donde predicábamos nosotros. Empezó un campeonato, lisuras, música, bulla, pleitos. Y yo me irritaba, no podía predicar así. El otro amigo iba, yo estaba gritando a los niños también. Los niños bajaban a 12, bajaban a 8. Me acuerdo que con 4 niños me quedé. Y para que no muera la obra le dije, Ángel, lo bueno para que siga manteniendo la obra, Ángel. Dije, Ángel, anda. Lo mandé con Carlita Espinosa Prado, una niña de la escuela dominical. Mandé a estos 2 adolescentes a César Vallejo. A los 3 meses que tenemos comunión de niños, cada 3 meses, Ángel nos vienen trayendo 18 niños. A los otros 3 meses nos vienen trayendo 24 niños y estaba subiendo. Y no solo esto, venían con sus padres, venían con sus hermanos mayores, los niños, y había un interés. Y entonces ya le encargamos la obra a Ángel, la escuela dominical en César Vallejo. Luego Dios estaba tocando mi corazón. Este año, hablando con la iglesia, le hemos encargado a Ángel que sea el pastor de niños. Él tiene mi cuidado, él tiene mi aprobación, él tiene mi dirección, mi consejería, y estamos dirigiendo su vida de Ángel para que Dios lo use como un buen pastor de niños. Hermano, la iglesia tiene que salir. Vamos adelante, salgamos a buscar a esos niños, traigámosles y el discipulado que les vamos a dar es enseñémosles y con ellos salgamos a predicar, llevémosles a que repartan folletos. Ese es el verdadero discipulado. De verdad, quizá no me gusta mucho simplemente darme una lección, sino compartir con ellos mi vida y mi trabajo también. Porque así lo hizo el Señor Jesucristo. Iglesia, hagamos un trabajo en el corazón de los niños. Ganemos a esos niños, presentémosles el Evangelio, porque de ahí el Señor va a sacar quienes van a ser sus futuros obreros. Que Dios me los bendiga y manos a la obra. Amén.